Seguimos entonces acá con las divisiones de polinomios con polinomios. ¿Lograron escribir el resultado de este? Les recuerdo que cuando la división no es exacta, para poder escribir el resultado de la división, era cociente más resto sobre divisor. Esta era la forma de escribir el resultado de una división que no es exacta. Entonces, vamos a escribir eso ahora. Nuestro cociente, 2x a la 2n más 1/3 de x a la n menos 52 sobre 9, más el resto, que es este numerito, menos 32 sobre 9, sobre el divisor. 3x a la n menos 2. Nuevamente en esta partecita vamos a hacer la fracción compleja, nos va a quedar 2x a la 2n más 1/3 x a la n menos 52 sobre 9, más por menos va a quedar menos, el 32 va a quedar arriba y el 9 va a ir multiplicando por el denominador, va a quedar 9 por 3x a la n menos 2. Y esta va a ser entonces nuestra solución o nuestro resultado de nuestra división. ¿Llegaron hasta ahí? ¿Sí o no? ¿O no hicieron más? Bueno, nadie me dice nada, entonces yo supongo que sí o que no, quién sabe. Vamos a seguir. En cuanto a la división, ya vimos división de monomio con monomio. Esto vimos división de polinomio con monomio y vimos división de polinomio con polinomio. En la división también tenemos dos herramientas que son súper importantes y que están súper relacionadas una con la otra. Tenemos lo que es el teorema del resto. El teorema del resto es una herramienta que nos sirve para calcular el resto de una división sin necesidad de hacer todo esto tan largo que nosotros hicimos acá. Podemos calcular el resto directamente sin tener que hacer esa división larga. ¿Qué es lo que dice el teorema del resto? En el teorema del resto tenemos condiciones. Las condiciones son los que se tiene que cumplir para que yo pueda decir si en esta ocasión puedo aplicar o no puedo aplicar el teorema del resto. Las condiciones son que el dividendo sea un polinomio que dependa de sola una variable. O sea, por ejemplo, en este, por ejemplo, en el ejemplo número 52 en el que teníamos m y teníamos n, ahí, por ejemplo, no vamos a poder aplicar el teorema del resto porque hay dos variables. En el ejercicio 48 sí, tampoco podemos aplicar el teorema del resto porque hay tres variables en realidad, x y z. En el ejercicio 55 sí podemos aplicar el teorema del resto porque solamente la a es la variable, una sola variable. En el ejercicio, a ver quién más está. En el ejercicio 56 también podemos aplicar teorema al resto, solamente la x es la variable. Y en el 59 también podemos aplicar el teorema al resto, x a la n va a ser nuestra variable, porque esa es la que aparece en todos lados. Bueno, ya les voy a explicar entonces. Primera condición, el dividendo tiene que depender solamente de una letra. Segunda condición, el divisor también tiene que depender de la misma letra y además tiene que ser un binomio de grado 1, de la forma x más b, creo que le ponen en sus libros, o x más a, no recuerdo. Vengamos a buscar teorema del resto. Teorema del resto está en la página 67. Sí, x más b les pone al divisor. Entonces es un divisor de dos términos nada más en donde tiene que ser de grado 1. ¿Qué quiere decir que sea de grado 1? Que el exponente de la x no puede ser mayor que 1. No puede ser 2, no puede ser 3, no puede ser 4. Tiene que ser 1 sí o sí. Estas dos son las condiciones para poder aplicar el teorema del resto. ¿Cómo se aplica el teorema del resto? Lo que tenemos que hacer una vez que verificamos que se cumplen las condiciones, el divisor vamos a igualar a 0
que igualando al 0 del divisor, en realidad lo que hacemos es, vamos a escribir x más b es igual a 0, porque esta va a ser la forma que tenga nuestro divisor. Vamos a despejar la x, esta b que es un número va a pasar al otro lado con el signo cambiado y va a ser menos b. Ese resultado que obtenemos al igualar el divisor a 0 y resolver esa ecuación, vamos a reemplazar en el dividendo en vez de la variable. Y al reemplazar en el dividendo en vez de la variable, o sea que vamos a hacer d y en vez de x vamos a reemplazar por menos b. El dividendo, como va a ser una expresión algebraica y la variable vamos a reemplazar por un número, el resultado de esto va a quedar un número. Ese número que nos quede va a ser el resto de la división del dividendo entre el divisor. Entonces, en vez de hacer todo eso que hicimos hace rato de la división para poder obtener el resto, podemos aplicar esto. Hagamos ejemplos de esto. De los mismos ejercicios que ya hicimos nosotros, de este no, porque este no puedo lo aplicar porque son dos variables. En este sí podría aplicar, pero en este, como el divisor es un solo término, en realidad el resto es igual a 0. Entonces no hace falta aplicar. Vamos a aplicar cuando ya son dos términos en el divisor. Entonces en este, por ejemplo, en el ejercicio 56. Ejercicio 56 otra vez voy a copiar. Era 7 menos 9x a la cuarta más 4x al cubo menos 8x al cuadrado. Dividido 2x menos 3. Bueno, primero tenemos que identificar quién es nuestro dividendo, quién es nuestro divisor. El término o la expresión que está antes del símbolo de la división es el dividendo. Este dividendo depende solo de la x, entonces esta parte cumple. El que viene después del símbolo de la división es el divisor. También es una expresión que solamente depende de la x, también cumple. Además es de grado 1, así que también cumple. Bien, se cumplen todas las condiciones entonces para poder aplicar el teorema del resto. En vez de hacer esa división larga que nosotros hicimos hace rato, si solamente queremos saber el resto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No sé si alguien me habló o es un ruido nomás otra vez de ahí, del fondo. Hacemos lo siguiente, el divisor vamos a igualar a 0, despejamos la variable, el 3 que está negativo va a pasar al otro lado positivo, el 2 que está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Ese resultado que obtuvimos vamos a reemplazar en vez de la variable en el dividendo. Nuestro dividendo que era toda esta expresión. Entonces, al reemplazar en el dividendo la x por 3 medios, lo que vamos a obtener va a ser el resultado del resto. O sea que el resto va a ser igual a, acá en el dividendo, en donde haya x, voy a cambiar la x por 3 medios. 9 por 3 medios a la cuarta, más 4 por 3 medios al cubo, menos 8 por 3 medios al cuadrado. Resolvemos esto y ya vamos a tener el resultado del resto. ¿Cuánto sale? Menos 6,89 sobre 16. Ok, gracias. Ese es el resultado del resto. Debería de haber salido lo mismo que salió hace rato cuando hicimos la división larga. A ver, ¿dónde está? Acá está. Miren, el resto que a nosotros nos salió, y el resto que salió hace rato en la división larga. Es exactamente el mismo número, pero no tuvimos que hacer todo el proceso de la división para poder calcular el resto. Entonces, funciona esta herramienta para calcular el resto de nuestra división sin hacer la división larga. Solamente que tiene sus pros y sus contras, que tiene que cumplir sí o sí estas condiciones. Si estas condiciones no se cumplen, no voy a poder aplicar este teorema. Bien, también yo les había dicho que en el ejercicio
59 también se puede aplicar el teorema del resto. Así que hagamos también ese ejercicio 59. Directamente vamos a hallar el resto de la división nada más. Bien, las condiciones del teorema del resto decían que el dividendo y el divisor tenían que ser polinomios que dependan solamente de una variable. Ustedes podrían pensar que hay dos variables acá porque aparece la x y también aparece la n, pero estas mismas expresiones yo voy a primero escribir de otra manera para que puedan ver que podemos considerar solamente una letra como variable. Voy a escribir de otra manera primero. 6x a la n elevado al cubo. Acuérdense que potencia de potencia se multiplican, n por 3 va a ser lo mismo que 3n. Así que esto y esto es exactamente lo mismo. Estoy escribiendo de otra manera nomás. Más 5x a la n al cuadrado, también esto mismo escribí de otra manera, menos 18x a la n, pongo entre paréntesis para que puedan mirarle a eso como variable, más 8 dividido entre 3x a la n menos 2. Fíjense que la letra que aparece en todas partes es x a la n. Y esa x a la n en el primer término está elevado al cubo, al cuadrado, a la 1, después no aparece, y acá también está elevado a la 1. Entonces, a x a la n le podemos considerar como una variable. Quiere decir que podemos decir que nuestro divisor y nuestro dividendo y nuestro divisor van a ser polinomios que dependen solamente de una letra. Nuestro dividendo va a depender de x a la n y nuestro divisor también depende de x a la n. Además, nuestro divisor es de grado 1, porque acá x a la n tiene como exponente el 1, o sea, no tiene ningún número, entonces es de grado 1. Quiere decir que se cumplen todas las condiciones para poder aplicar el teorema del resto. Dividendo y divisor dependen solamente de una variable y además en el divisor tenemos un polinomio de grado 1. Bien, entonces calculamos el resto. Para calcular el resto, recuerden que lo que hacíamos era el divisor, igualamos a 0 y despejamos la variable. La variable que dijimos que iba a ser x a la e. Entonces, el menos 2 pasa al otro lado positivo, el 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Ese resultado vamos a reemplazar en el dividendo en vez de la variable para poder hallar el valor del resto. Entonces, el resto va a ser igual a, en el dividendo, va a ser 6 por, en vez de x a la n voy a poner 2 tercios elevado al cubo, más 5 por, en vez de x a la n, 2 tercios elevado al cuadrado, menos 18, en vez de x a la n multiplicado por 2 tercios, más 8. Todo esto va a salir un número, ese número va a ser el resultado de nuestro resto. Sale 0. ¿Será que sale 0? Nosotros hace rato en la división no nos salió 0, menos 32 sobre 9 tenía que salir. A ver un poco si es cierto. Sí, nos dice Jime. Menos 32 sobre 9 nos salió hace rato. O hace rato hicimos mal o ahora estamos haciendo mal. ¿20 sobre 9 dice Shirley? ¿A qué? Necesito dos opiniones que me digan lo mismo para poder decir cuál es lo que va a ser el resultado. Una me dice 0, la otra me dice 20 sobre 9. ¿Hay alguien que coincida con alguna? Voy a mirar un poco primero si copié bien nuestro ejercicio 59. Está mal, dice otra vez Shir. Ok.
¿Y sale 0 entonces, Shirley, o cuánto? Cero, dice Paola también. Ya. ¿Cómo que va a salir 0 ahora y hace rato no nos salió 0? 0 dice también Shirley. Ok, les voy a creer. Entonces quiere decir que hace rato nuestra división algo hicimos mal. Vamos a volver un poco en la división de hace rato. Este va a ser nuestro resto. Volvemos. ¿Dónde está? Acá nosotros encontramos 39 sobre, perdón, 32 sobre 9 nuestro resto. Según ustedes me están diciendo, sale 0, así que vamos a controlar un poco qué es lo que hicimos mal. Acá era 2 por 3, 6, x al cubo, 2 por 2, negativo 4, x a la 2, n. Acá luego ya veo que acá lo ya hicimos mal. Acá los dos eran positivos porque nosotros le cambiamos de signo, más y más se suman, y yo le resté hace rato y le puse 1. Entonces ahí hicimos mal. Qué suerte que hicimos el resto de este, porque entonces pudimos ver que este ejercicio estaba mal resuelto. Entonces nuestra respuesta y todo va a cambiar. Ok, entonces acá sumamos, nos queda 9x a la 2n. El resultado de acá también está mal. Era 9 dividido entre 3, me va a quedar positivo 3. X a la n, para que me dé multiplicado x a la n por x a la n, me dé x a la 2n. Multiplicamos, nos queda 9x a la 2n menos, más por menos menos, 3x a la n por 2, 6x a la n. Ah, y acá me faltó bajar el 18x a la n, tenemos que restar esto, le cambiamos de signo al sustraendo, esto se va y esto se resta, menos 18 más 6, menos 12, ¿verdad? Menos 12x a la n, ok, menos 12x a la n, bajamos el 8, volvemos a resolver acá. ¿Quién es el que multiplicado por 3x a la n nos va a dar menos 12x a la n? Va a ser menos 4 nada más. Bien, menos 4 por 3x a la n va a ser menos 12x a la n, menos 4 por menos 2 va a ser más 8. Y ahí sí, al restar le cambiamos de signo a el sustraendo. Este va a ser más, este va a ser menos, como los dos son igualitos, los dos se van, y sí, efectivamente, el resto de esta división es igual a 0. Entonces, en este que nosotros escribimos hace rato, que yo les dije, esta es la forma de escribir un resultado de una división que tenga resto distinto de 0, en este caso nuestro resto es 0, que el resto sea 0 quiere decir que la división es exacta. Entonces, esta partecita donde está el resto se va a eliminar porque el resto va a ser igual a 0. O sea que nuestro resultado directamente va a ser el cociente de la división ya nomás, que va a ser 2x a la 2n más 3x a la n menos 4. Este nomás va a ser nuestro resultado en este caso. Hace rato hicimos mal, luego había sido, disculpen por eso, pero qué suerte que hicimos ahora entonces y verificamos. El resto sale 0 en este y en el anterior también. Ok, ¿entendieron bien el teorema del resto? Bien, vamos entonces a otra herramienta importante, que es la regla de Ruffini. Esta regla de Ruffini, que también se le llama cociente, división sintética. En realidad es Ruffini-Horner porque son dos personajes los que trabajaron en esta regla. No sé por qué la mayoría de las veces le olvidamos a Horner, pero fueron estos dos. Regla de Ruffini-Horner, o también llamada división sintética. División sintética porque es como una división más corta de lo que
de lo que hacemos la división normal, digamos, esa división larga que yo les mostré. La regla de Ruffini-Horner está muy relacionada con el teorema del resto. También tiene unas condiciones que se tienen que cumplir para poder aplicar la regla de Ruffini, y las condiciones son las mismas que las del teorema del resto. O sea, esto mismo se tiene que cumplir también en la regla de Ruffini para poder aplicar esa regla. Si no se cumple eso, no voy a poder aplicar la regla. La forma de aplicar no los voy a poder escribir en forma general, sino directamente ya con un ejercicio. Pero estas condiciones siempre tienen que ver que se cumpla primero. ¿En cuál de los ejercicios que nosotros hicimos en estas divisiones largas se puede aplicar la regla de Ruffini? En los mismos que dijimos que se podía aplicar el teorema del resto. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 56 también puedo aplicar la regla de Ruffini. ¿Qué hace la regla de Ruffini? En la regla de Ruffini yo puedo encontrar el cociente y también puedo encontrar el resto de una división siempre y cuando se cumplan estas condiciones. O sea, en el teorema del resto solamente podía calcular el resto. En la regla de Ruffini-Horner puedo calcular el resto y también puedo calcular el cociente de la división. Entonces, probemos otra vez para el 56. El mismo ejercicio que nosotros ya hicimos con división larga, el mismo ejercicio que ya hicimos por el teorema del resto, vamos a hacer ahora por la regla de Ruffini. Para que vean que sale lo mismo en cualquiera de los métodos. Bien, en la regla Ruffini lo que yo voy a usar para poder resolver la división van a ser solamente los coeficientes numéricos, o sea, los numeritos. Pero tengo que tener los números ordenados en forma decreciente y completo. Entonces, acá el mayor exponente es el 4, pero yo voy a usar su número nada más, entonces voy a usar el coeficiente que es el 9. Después, el siguiente tiene que, menos 9 tiene que ser. El siguiente tiene que ser x al cubo, su coeficiente es el 4. El siguiente tiene que ser x al cuadrado, su coeficiente es menos 8. El siguiente tiene que ser x, y como no hay x, tengo que completar con un 0. Y el siguiente, el término que no tiene x, que es el 7. Recuerden que cuando nosotros hicimos la división larga, acá yo les dije, este 0 que le ponen acá, lo pueden poner o lo pueden dejar de poner. Si ustedes, por ejemplo, tienen práctica ya con la división, pueden obviar nomás y no hace falta completar este 0. Incluso yo les dije que no hacía falta ordenar, también pueden poner sin ordenar si es que ustedes tienen práctica, y los resultados van a ir colocando uno debajo del otro los que son semejantes entre sí. Eso se puede hacer en la división larga. Se puede dejar de poner este numerito, se puede dejar de ordenar también. Pero en la regla de Ruffini no se puede dejar de hacer eso. Sí o sí tenemos que poner en forma ordenada, y si falta alguno, sí o sí le tengo que completar con 0. No voy a dejar de hacer eso en la regla de Ruffini. Acá no es que si quiero ordenar, nomás voy a ordenar. Acá sí o sí tengo que ordenar. Bueno, esos coeficientes voy a colocar en una tablita. Y voy a hacer algo parecido a lo que hicimos en el teorema del resto. Espérenme que porque mi compu me está pidiendo cargar, voy a buscar su enchufe, voy a cargar un ratito. Ali, ¿ya terminaste? ¿Ya terminaste, mami? Ya estoy de vuelta. Entonces, ¿el 0 de dónde salió? Dice Shir. Shir, eso es lo que estaba diciendo. Nosotros tenemos que tener acá los coeficientes del dividendo en forma decreciente y ordenada. Fíjate que yo empecé con el de grado 4. Este es de x a la cuarta. El siguiente tiene que ser x al cubo. El siguiente tiene que ser de x al cuadrado. El siguiente tiene que ser x. Pero como acá no hay x, entonces le agregué este 0.
Y el siguiente tiene que ser el término independiente, que es de x a la 0. ¿Se entiende, Shir? Ok. Eso es lo que estaba diciendo hace rato. Sí o sí tienen que ordenar, sí o sí tienen que completar. Si falta algún término, le completan con el 0. Ok. Parecido a lo que hicimos en el teorema del resto, entonces también como cálculo auxiliar, vamos a el divisor igualar a 0 y despejar la x. En este caso, el 3 va a pasar positivo, el 2 va a pasar dividido. Ok. Este es nuestro cálculo auxiliar. Ese numerito que obtuvimos en nuestro cálculo auxiliar vamos a poner en la división acá en el costadito. Entonces ahí vamos a poner el 3 medios. Y lo que vamos a hacer es, el primer término siempre se va a bajar así tal cual como está. Y vamos a empezar a multiplicar todos los términos que me queden en esta última fila. Voy a multiplicar por este numerito que está acá en el costado. Entonces va a ser 9 negativo por 3 medios, me va a quedar menos 27 sobre 2, ¿verdad? ¿Sale 27 sobre 2? Ok, bien. Resolvemos estos dos resultados, 4 menos 27 sobre 2. Como los signos son distintos, hay que restar. ¿Cuánto queda? 4 menos 27 sobre 2. Va a quedar menos 19 sobre 2. Gracias. Este número otra vez voy a volver a multiplicar por este que está acá en el costadito. 3 medios por menos 19 sobre 2. ¿Cuánto va a quedar? Menos 57 sobre 4 me dicen, o 8. ¿Cuál de los dos va a ser el resultado? ¿Cuál de los dos es? ¿Menos 57 sobre 4 o menos 8? 57 sobre 4, ok. Bueno. Resolvemos otra vez estos dos números. Ese resultado de la multiplicación ponemos acá, resolvemos otra vez estos dos números. Menos 57 sobre 4, menos 8, como los dos son negativos, se van a sumar y va a quedar negativo 89 sobre 4. Ese número volvemos a multiplicar acá por el 3 medios. ¿Cuánto queda? Menos 267 sobre 8. Tenemos que resolver esto con el 0. Como el 0 no suma ni resta, me va a quedar lo mismo. 267 sobre 8. Y otra vez ese vuelvo a multiplicar por el 3 medios. ¿Cuánto queda la multiplicación? Ese resultado voy a poner acá al ladito. Menos 801 sobre 16. Y eso resolvemos acá con el 7. Menos 801 sobre 16 más 7. ¿Cuánto nos queda? Menos 689 sobre 16. Gracias, chicas. Bien, en esta división, en todo lo que hicimos, el último número que quedó siempre va a ser el resto de la división. Este último numerito que quedó va a ser el resto de la división. Fíjense que por el teorema del resto era menos 689 sobre 16. Por el teorema del resto salió el mismo resultado. Cuando hicimos la división larga salió el mismo resultado.
Ahora, para hallar el cociente no es tan fácil. Para hallar el cociente vamos a hacer lo siguiente. Déjenme que voy a achicar un poco esto para que quepa más. Para hallar el cociente o el resultado de la división, lo que quedó en la última fila van a ser los coeficientes del cociente normalmente si es que nuestro divisor tuviese esta forma. O sea, le voy a escribir lo que quedaría en condiciones normales. Y además, cuando hacemos regla de Ruffini, va a bajar siempre, desde el mayor grado, va a bajar 1 siempre el resultado. O sea, este polinomio que era el dividendo era de grado 4, entonces nuestro resultado va a ser de grado 3. Y estos numeritos van a ser los coeficientes. O sea que nos va a quedar menos 9, y les dije va a ser de grado 3, entonces vamos a poner x al cubo. Después menos 19 sobre 2, x al cuadrado. Esto va a ir en forma descendente. Después va a ser menos 89 sobre 4, x. Y el siguiente va a ser menos 267 sobre 8. Esto es lo que quedaría normalmente en el resultado de una división cuando hacemos por Ruffini, si el divisor tuviese esta forma. Pero en este caso, nuestro divisor tiene un numerito enfrente de la X. Fíjense que en estas condiciones acá enfrente de la X no hay ningún numerito. Ahí quiere decir que es un 1. En cambio acá enfrente de la X está este 2. Cuando enfrente de la X hay un número, el resultado del cociente va a ser lo mismo que quedó en la última fila, pero tengo que dividir entre este número que está enfrente de la X. O sea, todo lo que está acá tengo que dividir entre 2. Siempre y cuando, vuelvo a repetir, el divisor sea de esta forma, no tenga ningún número frente de la X, directamente lo que queda en esta última fila ya van a ser los coeficientes del resultado. Pero si tiene un número enfrente de la X, ese número acá al final, toditos los términos hay que dividir entre ese número para poder hallar el cociente. Entonces en este caso va a quedar menos 9 medios de X al cubo, menos 19 sobre 2 dividido entre 2 va a quedar 19 sobre 4 de X al cuadrado, menos 89 sobre 4 dividido 2 va a quedar 89 sobre 8, X menos 267 sobre 8 dividido entre 2 va a quedar 267 sobre 16, y este va a ser nuestro cociente. En realidad el resultado acá no es resultado sino cociente. Ok, sí, fíjense que el cociente es este y el resto era 689 sobre 16 negativo. Bueno, cuando hicimos la división, el resto era el mismo. No sé si copié, no me acuerdo si copió o no. Voy a copiar. Control C. Acá está nuestra división. Vamos a mirar un poco nuestro cociente a ver si salió el mismo. Fíjense, 9 medios de X al cubo, menos 19 cuartos de X al cuadrado, menos 89 sobre 8 de X, menos 267 sobre 16. Exactamente los mismos términos salieron. Entonces, podemos usar la división larga para hallar el cociente y el resto, o podemos usar la regla de Ruffini o la división sintética, que también nos ayuda a hallar el resto y el cociente. ¿Se entendió cómo se aplica la regla de Ruffini? Bien, Jimena dice que sí. ¿Para qué lo que sirve la regla de Ruffini y el teorema del resto? Bueno, la regla de Ruffini, primero que nada, luego nos salva, en vez de hacer la división larga, hacemos una división sintética, una división mucho más corta, trabajamos menos, escribimos menos y obtenemos los mismos resultados. El problema es que no siempre podemos aplicar regla de Ruffini. Por ejemplo, en uno de los ejemplos que nosotros hicimos ya, que tenía dos letras, ¿dónde era el que tenía dos letras? Este, por ejemplo, que tiene M y N, no vamos a poder hacer por la regla de Ruffini.
Después hay algunos que el divisor sea de grado, que no sea de grado 1 tampoco vamos a poder hacer por la regla de Ruffini. No hicimos ninguna división así, pero no vamos a poder hacer por la regla de Ruffini. Entonces hay algunos casos que no vamos a poder utilizar la regla de Ruffini, esa es el contra, digamos. Y el pro es que si se puede, es mucho más sencillo aplicar la regla de Ruffini para hallar el resto y para hallar el cociente. El teorema del resto. El teorema del resto también tiene su contra, que solamente si cumple estas condiciones nomás podemos aplicar. Y su pro es que fácilmente podemos encontrar el resto de una división. ¿Para qué se utiliza el teorema del resto? Quiero por favor que no se olviden de esta herramienta, porque van a encontrar ejercicios en los que les dé dos polinomios y les diga ya, por ejemplo, cuál es el resto de la división entre esos polinomios y les cuente alguna otra cosa y les pide hallar algo, alguna cosa. Y si ustedes se olvidan del teorema del resto, generalmente se complican muchísimo tratando de resolver ese tipo de ejercicios. Ahora mismo vamos a hacer ejercicios de ese tipo para que más o menos vean. En nuestro libro de matemática básica, los ejercicios de aplicación del teorema del resto están desde el número 76 en la página 71. Ejercicio 76. Vamos a empezar por ahí. Bueno, el enunciado dice aplicando el teorema del resto. Bueno, el 76 es muy fácil porque me pide directamente determina el resto. El 77 también me dice determina el resto. El 78, bueno, el 78 sí vamos a hacer. El 78 dice determina el valor de m en el polinomio y nos da nuestro polinomio x al cuadrado más mx más 3m, de manera que